vamos a invitar a nuestro hermano Diego, que nos va a traer una palabra del Señor. Amén. ¿Quieren orar por el hermano Diego? Vamos a orar por el hermano de Diego. Inclinemos nuestros rostros. Padre celestial, Padre bendito, Padre hermoso, Papito, gracias porque podemos venir a ti con confianza. Tu palabra nos enseña que cuando decía Padre, decía Abba, que es como Daddy o Papi, Señor. Una forma tan coloquial, tan amorosa de referirnos a usted, Dios soberano. Y te pido en esta hora por tu siervo Diego. Te pido por su mente, por sus pensamientos, por la integridad física, emocional, psicológica. Que la palabra que tú traes a través de él, Señor, salga con fuego. Que esa palabra, Señor, atraviese nuestra alma y nuestro espíritu. Señor, que abra nuestros ojos, Señor, y nuestro entendimiento. Que sea reveladora, Señor, y que produzca un cambio en nuestros corazones, Señor. Amén, Señor. Señor, y que produzca la obediencia y el fruto, Señor, para el cual tú estás enviando esta palabra, Señor. Pon humildad en nuestros corazones, Señor. Pon atención en nuestra mente, Señor. Señor, quita el cansancio, Señor. Quita la pesadumbre, Señor. Quita, Señor, toda distracción, todo pensamiento sea sujeto a la cruz de Cristo en esta hora. Y aún tus ángeles, Señor, estén cubriendo este lugar, Señor. Para que, Señor, tu palabra, Señor, fluya como dice Pastor Willy, Señor. Bendigo, Señor, a tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas tardes, amados. Esta palabra hablaba con Willy hablábamos hace un par de semanas, y esta palabra realmente ha sido como el Señor la había puesto hace algún tiempo en mi corazón, pero como que todavía no era el tiempo de compartirla. Y bueno, la vez pasada creo que estuve acá, él me dijo, bueno, puedes compartir algo, y como que sí, es el momento para compartir esto. Y sí, viene de tiempo atrás, desde que nos quedamos allá en Colombia, pensaba, el Señor siempre como que colocaba esta palabra, y realmente espero que realmente los toque a ustedes también, nos toque a todos. Y no sé, es algo muy especial, trae como exhortación, trae como de todo un poco, pero la gloria al final es para el Señor, la obra es del Señor. Y bueno, dejemos que la misma palabra hable a cada uno de nosotros, que el Espíritu sea dándonos discernimiento, revelación, sabiduría y entendimiento en estas cosas. Amén. Si desean pueden abrir sus Biblias en el Salmo 137. Amén. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén,
cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Voy a orar para seguir. Señor, te pido que esta palabra, Señor, que vamos a tocar esta tarde, Señor, que sea así como mencionaba Ariel antes, que sea esa espada de doble filo, Señor, que separe el alma, Señor, que separe el espíritu, Señor, y que realmente sea tu palabra esa verdad, esa realidad en nuestras vidas, Señor, y que sea esa palabra que no va a volver vacía a ti, Señor, sino que realmente va a ser esa palabra que transforma, Señor, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, Señor, nuestra forma de vivir, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Tú prometiste, Señor, y tú harás. En tu santo nombre oramos en esta tarde. Amén. Bueno, este salmo es hermoso. O sea, tiene unas palabras muy profundas. Pero en sí, si vemos toda la palabra, obviamente esto nos lleva al tiempo de cautividad en Babilonia. Y pasaron muchas cosas, obviamente allí terribles, y por eso ellos tienen como ese dolor de todo lo que pasó allí. Pero en sí, en la palabra misma, no hay un libro donde nos explique o nos deje saber realmente cuáles fueron todas estas cosas crueles que ocurrieron. Tenemos alguna idea allí de algunas cosas que pasan en Esdras, Nehemías, Daniel, Esther, pero realmente nunca se nos menciona qué sucedió allí. Pero podemos ver acá manifiesto un dolor, pero también vemos manifiesto un anhelo. Y meditando un poco esto, pues si lo vemos en nuestro tiempo, nosotros aún estamos en una cautividad. En nosotros, en los cristianos, también hay un deseo de una liberación. En nuestro corazón, en nuestro ser, ahí anhelamos un día que esta Jerusalén, que para ellos era una ciudad física, un lugar físico, un lugar geográfico de adoración, vuelva a ser restaurado, pero nosotros estamos esperando unas cosas mayores. Y el título o el que tiene el mensaje en sí es Esperando en la cautividad. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de toda su palabra, o sobre todo en el Nuevo Testamento, Él nos está hablando mucho todo el tiempo, ¿no? A cada iglesia los exhortaba, o sea, Él los llamaba a hacer algo, que esa fe que ellos habían recibido tenía que causar algo en ellos. Él siempre los exhortaba, a veces como los disciplinaba, pero siempre Él llamaba la atención a que su iglesia, a que los creyentes tenían que hacer algo. No tenían que estar allí sentados, con los brazos cruzados. Entonces, vamos a revisar un poco en un par de pasajes qué es lo que realmente el Señor quiere que hagamos durante esta cautividad. Y como decía Ariel al inicio, tenemos muchos enemigos, hay muchas cosas en contra nuestra que si no estamos atentos vamos a seguir cautivos, pero en medio de esta cautividad el Señor nos llama a hacer ciertas cosas. Y nuestra cautividad puede ser muchas cosas, puede ser el mismo mundo. Nosotros a veces nos acomodamos al mundo, nos acomodamos, nos sentimos bien allí y no hacemos nada. A veces hay hermanos que se están quejando, que les duele todo lo que está pasando,
pero hay que hacer algo. Hay otros que van al arrepentimiento, ven su condición de pecado, porque realmente esta condición de cautiverio es causa del pecado, es causa de ese alejamiento nuestro, de esa separación nuestra de Dios. En parte hemos sido liberados por el Señor Jesucristo, recibimos en fe esa liberación, pero aún nosotros estamos anhelando algo más. O sea, nosotros sentimos que este no es nuestro lugar realmente. No sé si ustedes saben, nosotros que estamos lejos de nuestras casas o en algún momento de nuestros países nos movimos de allá pensando en ir a un lugar mejor, en unas nuevas oportunidades, en un mejor estilo de vida, en un futuro mejor para nuestros hijos. Pero llega un punto en el que realmente en eso tampoco sentimos satisfacción. Y si recordamos el Señor en Mateo, cuando Él nos habla del afán y la ansiedad, Él nos dice: no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir, pero Él nunca nos menciona de un sitio, de un techo para vivir. Y es interesante porque realmente ese lugar, luego en Juan 14 Él nos dice que Él se va, Él tiene que irse. ¿Por qué? Porque Él va a preparar esa casa, ese lugar que nosotros estamos deseando tener para nosotros. Y Él es fiel, Él va a cumplir eso. Él está preparando esas moradas eternas para nosotros. Por eso es que nosotros tenemos ese anhelo de ese lugar donde vamos a sentir realmente esa plenitud, donde no nos vamos a querer ir para ningún lado más. Amén. Pero mientras esto pasa, hermanos, nosotros debemos ser diligentes y vamos a ver aquí mismo en la palabra qué es lo que el Señor desea. Y viendo esto, este salmo también es hermoso porque es profético, hay profecía allí y hay cosas que ya se cumplieron, pero hay cosas también que están por cumplirse. Amén. Entonces en esto vamos a Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer de los versos 16 al 13. Amén. Apocalipsis 14 del verso 6 al 13. Amén. Y dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. Entonces acá vemos algunas cosas que deben suceder para que esto suceda. En el Salmo veíamos ese clamor, esa necesidad, ese deseo de venganza de todas estas cosas que ellos habían vivido. Y acá vemos el pago de eso.
Acá estamos viendo que esa Babilonia, y no solo Babilonia, sino todos aquellos que la habían ayudado en estas cosas terribles, van a ser juzgados. Pero quiero llamarle su atención en el primer verso, ahí en el verso 6, donde dice, yo creo que es una de las cosas fundamentales y que nosotros sabemos que deben ser hechas por nosotros mientras esperamos en este cautiverio, en este mundo, en este tiempo. Y dice que el evangelio eterno debe ser predicado, y es lo que nosotros debemos hacer. Y acá que vemos que el ángel sale, y si alguien no ha escuchado, si nadie ha oído, el ángel va a terminar de dar este anuncio del evangelio. Y en Mateo 24 nos dice: el Señor no vendrá, o todas estas cosas no ocurrirán hasta que el evangelio no llegue hasta el último lugar del mundo. Entonces acá vemos que es fundamental, es nuestra responsabilidad, y el Señor nos lo dijo allí en la Gran Comisión, que debíamos predicar, enseñar estas cosas hasta el fin de la tierra. Entonces, hermanos, el evangelio debe llegar, y va a llegar a toda nación, toda tribu y toda lengua. ¿Para qué? Para que Dios sea temido, para darle gloria, y porque la hora del juicio ha llegado, ese juicio anhelado, eso que decía allí, que de Edom, recordemos, allí decía: hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado, imagínense esto, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Pero allí está el juicio, mis amados hermanos, pero es nuestro deber predicar, compartir el evangelio eterno. Y esto luego nos lleva, después vienen todas estas palabras, todo el juicio y quiénes serán echados en este lago de fuego, y nos dice en el verso 12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces acá nos habla de una paciencia, pero no es una paciencia de sentarse a esperar que todo ocurra, sino es una paciencia que nos lleva ¿a qué? Nos lleva a guardar los mandamientos de Dios y a guardar la fe de Jesús. Amén. Y es hermoso en el verso 13, porque nosotros siempre andamos en busca de un descanso, de ese reposo, de ese lugar que el Señor prometió, esa tierra prometida donde tendríamos reposo. Sabemos que el pueblo entró a la tierra prometida, pero el reposo era temporal. Pero este reposo, hermanos, es por siempre, es el que anhelamos. Es realmente, vamos a ser liberados de toda esclavitud, vamos a ser liberados de toda esta cautividad en la que nos encontramos. Y es hermoso porque dice: sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Es un trabajo que el Señor nos está dando. Y dice que sus obras, estas buenas obras a las cuales el Señor nos llama, van a seguirnos. Amén. Entonces realmente estamos en un ambiente hostil, como mencionaba Ariel al inicio. Estamos en esta batalla espiritual. Estamos ya como él decía, las leyes ya empiezan, ya esto espiritual ya empieza a ser ya algo físico, ya algo real en lo que podemos ver. Entonces, y día a día vamos a estar en ese ambiente en que el mundo va a querer consumir a los santos de Dios, va a querer erradicar a su iglesia, pero debemos hacer nuestra tarea sin tardanza. El tiempo va cada vez más rápido, más rápido, más rápido, las cosas están sucediendo más rápido, y asimismo nuestros pasos deben apurarse para hacer esto. Amén. Ahora vamos a ver un poco
Vamos a volvernos un poco allí al libro de Santiago, capítulo 5, y vamos a empezar a ver un poco más en detalle de qué se trata esta paciencia de los santos, de qué se trata guardar estos mandamientos, de qué se trata persistir en esta fe del Señor Jesucristo. Amén. Santiago capítulo 5, 7 al 10. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces vemos, mira, acá nos habla de la paciencia 3 veces. Es esa paciencia de los santos. ¿Qué hacen los santos en esta paciencia? Afirman sus corazones en el Señor. No se quejan los unos contra los otros. Y nos recuerda esa paciencia de todos estos profetas. Recordemos a Jeremías, Esdras, Daniel, Amos y todos estos que encontramos en el Antiguo Testamento. Realmente estos hombres sufrieron. O sea, realmente no recuerdo que alguno haya tenido como un gozo por hablar al pueblo o a los pueblos vecinos la palabra de Dios. Veamos, Jonás quería huir, pero tuvo que hacer lo que el Señor. Y esto nos debe hablar porque, hermanos, el Señor con nosotros o sin nosotros va a cumplir sus promesas, va a cumplir su palabra. Y no creo que haya mayor gozo para nosotros, y ejemplo de estos profetas para nosotros es sufrir por causa del nombre del Señor. Él mismo nos dice, ¿no? Benditos, bienaventurados los que mueren de ahora en adelante por causa del nombre del Señor. Entonces, muchas cosas están pasando ahora, hermanos. Muchas cosas, y a veces nosotros nos enfocamos mucho en las señales, pero descuidamos el verdadero trabajo, la verdadera razón a la cual nos ha llamado al Señor a compartir, a dar esos frutos en el Espíritu, a ser esos verdaderos hijos de Dios, a ser esos hijos herederos de un reino eterno, que es un gran privilegio. Pero a veces empezamos a divagar, en enfocarnos en las señales, y resultamos siendo como ese hombre que nos habla el Señor, que vamos de un lado para otro, que las olas nos llevan y nos traen, y no hacemos las cosas que deberíamos estar haciendo. Vamos ahora a 2 de Pedro. Y acá yo creo que el Señor nos va a hablar más claramente de las cosas que Él nos ha llamado a hacer, en qué debemos andar. 2 de Pedro 1, y voy a leer del verso 3 al verso 15. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo a toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo que en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros en amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entonces vemos cómo es hermoso el Señor. Acá nos está diciendo por medio de Pedro, el Espíritu nos está alentando a estas cosas, recordándonos el llamamiento, que hemos sido escogidos para un propósito eterno, para un propósito más grande del que nosotros nos podemos imaginar. Nos dice que nos ha dado preciosísimas y grandes promesas para que seamos partícipes de la naturaleza divina. Y acá hay algo importante en el verso 4 que nos dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Él nos ha dado esa capacidad de apartarnos, nos ha hecho nuevos, nos ha dado una nueva mente en Cristo, para que nosotros tengamos esa autoridad aún sobre nuestros pensamientos, para apartarnos de esa corrupción, de esa concupiscencia que hay a veces en nuestra mente, para que seamos conscientes de que el pecado está allí, tratando de tomar oportunidad de nuestra debilidad. La palabra nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero aquí el Señor nos está diciendo que Él nos ha dado eso, nos ha cambiado, nos ha llamado a ser partícipes de esa naturaleza divina para huir de estas cosas. Y literalmente es huir de estas cosas, apartarnos, separarnos, seguir siendo santos, buscar esa santidad al que el Señor nos ha puesto. Luego en el verso 5 dice: poniendo toda diligencia. ¿A qué? Tenemos una fe en el Señor, ¿no? Allí empezamos nosotros, escuchamos del Señor, creemos y hacemos de Él nuestro fundamento. Él es la fe, y a partir de Él empezamos un camino, un proceso en el cual vamos añadiendo, vamos madurando, vamos creciendo en Él, hasta que Él algún día nos lleva a este amor, a ese amor que Él nos ha dado, a ese amor ágape, a ese amor que todo lo entrega, a ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Amén. Y es hermoso que Él nos dice: si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Entonces volvemos a veces cuando nosotros estamos esperando algo y estamos como ansiosos, como que las cosas sucedan rápido. Hermanos, esa no es la manera en que el Señor quiere que esperemos. Cuando nosotros estamos ocupados en las cosas del Señor, las añadiduras por las cuales estamos preocupados a veces simplemente el Señor va a dárnoslas. Simplemente tenemos que estar en estas cosas, ser conscientes de esa fe que hemos recibido y seguir creciendo, deseando llegar a ese amor fraternal. Y nos dice en el verso 10 que debemos estar firmes, acá nuevamente, firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces en esto vamos a tener siempre seguridad. Somos salvos, pero hay más promesas allí, hay más cosas que el Señor nos quiere dar. Él nos dice que algún día seremos pasados por fuego, y la obra de cada uno será expuesta.
ya sea hojarasca, heno o hojarasca o madera, o oro, plata o piedras preciosas. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor con diligencia, no vamos a tener que estar preocupados por esas cosas. Ni siquiera vamos a pensar, ¿será que sí? ¿Será que no? Porque las estamos haciendo, estamos siendo obedientes. Y nos dicen, no caeréis jamás. Y es hermoso lo que nos dice en el verso 11, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego, porque no dejaré de recordarlos siempre estas cosas. Entonces estas palabras, estas cosas, es hermoso que el Señor nos la trae de tiempo en tiempo. ¿Para qué? Para que no seamos ociosos, para recordarnos ese llamado que nos ha hecho el Señor, para saber que nosotros somos esos hijos. ¿Qué clases de hijos, de siervos Él nos está llamando a ser? ¿Esos siervos fieles? O dice, ¿quién es aquel siervo que cuando venga su Señor le haya haciendo lo que Él espera? Entonces, aquí Él nos está, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es qué debemos estar haciendo en esta espera mientras esa redención final llega, hermanos? Aquí está el Señor hablándonos y manifestándose en la palabra, y como les decía antes, si uno busca en la palabra, en cada libro, en cada carta de estas, hay exhortaciones, hay principios que el Señor nos dejó establecidos, en las cuales si nosotros meditamos en ellas, no vamos a estar ociosos, perdiendo el tiempo, acomodándonos a este mundo, o acomodándonos a nuestro propio pecado, o a tantas cosas. Somos cautivos realmente de tantas cosas que no somos conscientes, falta de perdón, del mismo pecado. Es grande la lista que podríamos mencionar. Y ahora, hermanos, acá como respuesta a ese clamor, a ese dolor que sentimos, que vemos en el Salmo 137, vamos a ver el Señor qué hace y cómo esa diligencia nuestra, cómo el no estar ociosos, cómo estar ocupados en las cosas del Señor nos van a llevar a estas cosas, a estas promesas grandes. Y lo más hermoso y la ventaja que tenemos nosotros en este tiempo es que sabemos el final. Nosotros sabemos el final, o sea, nosotros tenemos la certeza de lo que estamos esperando. En el Antiguo Testamento ellos esperaban un Salvador, y que tal vez nunca vieron, pero nosotros ya tenemos el principio y el fin. Amén. Vamos a Apocalipsis 19. Vamos a leer del verso 1-8 y ya vamos avanzando en estas cosas que el Señor nos hace, porque lo hermoso del Señor es, Él nos advierte, Él nos llama la atención, Él quiere enseñarnos, y a veces nosotros, como estas cosas son difíciles o esta palabra es dura, ¿quién la puede soportar? Pero el Señor es tan hermoso con nosotros que a pesar de que nos dice esto, nos muestra ese final, estas cosas a las cuales Él nos ha llamado, estas cosas que Él quiere entregar a su iglesia, a sus hijos. Y estas cosas son las que nos mantienen vivos, nos mantienen alerta, nos mantienen con alguna esperanza. Amén. Verso 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella.
Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y a los 24 ancianos y a los 4 seres vivientes, y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le tenéis así, pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, hermanos, nuevamente allí vemos que esta paciencia de los santos es una paciencia activa, es una paciencia que nos lleva a obrar, que nos lleva a persistir en las cosas del Señor. Y veíamos allí en el Salmo 137 que había tanta tristeza que ellos no había alegría en ellos, no podían cantar, ¿cómo podían ellos alabar? Pero acá vemos esta alabanza, multitudes en el cielo alabando. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Y esto trae esperanza, sí, es esperanza, porque a veces, como vemos las cosas y vemos a veces las cosas que pasan en la misma iglesia, tal vez no nos sentimos tan alegres, porque a veces vemos nuestra iglesia acomodada al mundo en una pasividad. Pero el Señor va a hacer algo. Y debemos ser diligentes, hermanos, debemos poner atención a todas estas cosas y realmente dedicarnos a las cosas a las cuales hemos sido llamadas. Nos movemos ahora a Apocalipsis 21 y voy a leer ya, creo que es lo último. Ya. Vamos a leer versos 2 al 11 para ver cómo esto culmina. Aquí estamos viendo cómo esta iglesia, cómo esta esposa está lista para unas bodas, para ser desposada por el Cordero. Pero aún eso no es, hay aún cosas más gloriosas, hermanos, cosas más que nos traen más esperanza, que nos deben animar a ser diligentes, porque estas cosas nos pertenecen. Las promesas son para nosotros. Esto es para nosotros, hermanos. Apocalipsis 21, 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios. Entonces esto es glorioso, hermanos. Hay una gran esperanza allí, hay un futuro para nosotros. Va a haber una liberación final de esta cautividad, de estos dolores que nos aquejan a sus hijos en esta carne, en este mundo que estamos, hermanos. Y es que un día esta ciudad santa, esta iglesia va a descender del cielo. Pero no va a ser esta iglesia vestida de lino fino, sino va a ser una iglesia que realmente tiene la gloria de Dios. Amén.
la gloria de Dios. Antes teníamos esa gloria de Dios y el que la veía caía muerto. Pero esta gloria va a ser nuestra gloria. No vamos a ser más una prometida, sino una esposa, una sola carne, la misma esencia. Vamos a volver allí al inicio cuando ellos decidieron crear al hombre a su imagen y semejanza. Allí va a estar todo cumplido. Entonces, hermanos, esto es una cosa gloriosa que nos debe realmente animar a sufrir lo que estamos sufriendo, porque la gloria venidera va a ser mayor que el sufrimiento que podamos tener en esta tierra. Entonces, hermanos, ánimo, mis hermanos, y que la paciencia de los santos sea realmente nuestra paciencia, mis hermanos, que seamos nosotros llevando ese evangelio, que seamos guardando estos mandamientos de Dios y la fe en nuestro Señor Jesús, para que en aquel día glorioso podamos dar esa alabanza final, esa alabanza verdadera, y para que al final, mis hermanos, esa gloria va a ser nuestra. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque en ocasiones, Señor, la hallamos difícil, dura de cumplir, Señor. Pero cuando tú nos llevas, Señor, al final, cuando tú, Señor, nos hablas, Señor, de la libertad, Señor, de la gloria que vamos a tener en ti, todo, Señor, vale la pena. Vale la pena, Señor. Ayúdanos día a día, Señor, a ser esos siervos fieles, a ser esos siervos, Señor, que obedecen, Señor, con toda diligencia, Señor, que están atentos a tu palabra, Señor, que están atentos, Señor, a hacer lo que tú, Señor, nos mandas día a día. Te damos gracias, Señor, porque nos has dejado tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros y nos lleva a hacer, Señor, las obras que tú hiciste, Señor. Te damos gracias porque nos llamaste un día, Señor, y nos has cambiado lo que éramos y nos has hecho nuevos, Señor. Te rogamos que sigas obrando en nosotros, Señor, que sigas sacando toda aquella basura, Señor, que pertenece, Señor, a nosotros, pero que pongas todo lo tuyo, Señor, y que algún día, Señor, alcancemos esa estatura perfecta, la estatura del varón perfecto. El día, Señor, que los ángeles ya dirán: no te arrodilles, porque somos consiervos, somos iguales, Señor, y aún más que ellos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra es vida, porque tu palabra es esperanza, Señor, porque tu palabra nos anima, Señor, en tiempos difíciles. Y te rogamos que sigas obrando, Señor, porque conocemos, Señor, que los tiempos empeorarán, pero en ti, Señor, está guardada nuestra vida y el futuro nuestro ya está preparado para nosotros. Gracias, Señor, te damos gracias por todo, Señor, por este día, por esta tarde, por esta palabra, Señor, que nos has traído, y ponemos nuestras vidas, Señor, una vez más en tus manos, para que sean, Señor, productivas en ti, Señor, para que demos el fruto a su tiempo, Señor, y seamos dignos hijos tuyos. En el santo nombre de Jesús. Amén.